Saludos. 8 de mayo, el mes de las flores y el mes de lo más grande en el mundo, la madre. Así que a querer mucho a la mamá, darle toda la complacencia del mundo, hacerla sentir bien, adorarla, mimarla, quererla, acotejarla, póngala a vivir bien a su madre. Eso es lo más inmensamente hermoso del mundo, la madre. Felicidades. El próximo 31 de mayo, último domingo del mes, a celebrar las madres. Felicidades inmensas para ellas. Hoy tenemos un tema interesante porque hace unos días, hace alrededor de 8 o 10 días, le explicaba al amigo que me acompaña, un joven, adulto, ya cumplió sus 40 años, de cómo se fue impulsando la siembra del arroz en la zona de Esperanza, Mao, y se extiende por todo el noroeste, noroeste, la línea noroeste, y llega hasta Dajabón. Muchos predios en Dajabón, por el sistema de reguío que impulsaron allá, hay producción de arroz. Desde Esperanza y parte de las tierras de Navarrete hasta Dajabón se cultiva el arroz, que es la base fundamental de la alimentación de los dominicanos. Y de eso vamos a hablar. Y hemos revisado textos, algunos libros, algunas informaciones, en fin, de cómo se desarrolla el cultivo y el procesamiento del arroz en nuestra isla. Y precisamente hay un intelectual llamado Cristian Martínez Villanueva, de quien encontré un artículo muy interesante sobre la producción de arroz en el país y en la isla. Muy interesante, ya que él hace un recuento histórico, como es desde la óptica de un científico de la historia, hacer el recuento histórico del desarrollo que ha experimentado, ya sea una raza, ya sea una especie determinada, ya sea un fruto, un cereal, el desarrollo de las minas mineralógicos, en fin. Y él hace un enfoque histórico muy interesante del desarrollo que experimentó el arroz. Y esto empieza a tomar forma no en el primer viaje de Colón, porque ese fue un viaje de reconocimiento, ya que entendían que eran unas tierras muy nuevas que habían descubierto, ya el planeta se descubrió a sí mismo. Fue desarrollando las especies y las especies fueron diferenciando los espacios para progresar en ellos de acuerdo a las condiciones que les ofreciera el planeta. Y así se desarrolla toda la vida en el planeta, toda. Desde la vida inhóspita por los volcanes, la atmósfera sulfuradas, claro que se desarrollan especies desde esa realidad en que se vive en ese momento determinado, porque hemos visto como especie en lugares increíblemente inhóspitos, quiere decir que no hay posibilidad de vida, ahí se desarrolla vida. En la actualidad,
ya sea porque las condiciones son sulfúricas, o son salobres, o son, en fin, incidentadas por minerales que van arrastrando los óxidos a determinada cantidad de agua, y ahí se genera la vida. Increíble. Bueno, y efectivamente, en el primer viaje lo que hicieron fue ocupar territorios importantes que les sirvieran de punta de lanza para penetrar en la interioridad de la isla y escudriñar la realidad en que se desenvolvían si encontrasen seres humanos y las condiciones en que se desarrollaban todas sus actividades, y qué era interesante para ellos y qué no era interesante para ellos. Eso sí lo averiguaron al pie de la letra, porque la intención era dominar, saquear, subyugar y adueñarse de unos territorios, de una civilización que no conocía la guerra europea para entonces, donde ya existían los trabucos, o los mascutos, rifles, que eran muy enormes, pesados, y había que estarlo fogoneando con pólvora para poder disparar una bolita de plomo, que era la que se usaban entonces. Bueno, pero eran mucho más modernos los armamentos que los de los aborígenes. Eran arcos con flechas endebles, porque no tenían mucha resistencia, ya que estas flechas eran o de bambú o de caña de una hierba especial que había aquí, que se daba una caña y servía. Y con eso, inclusive, en los tiempos modernos se hacen chichiguas para volarlas. Son como si fuera bambú, pero más endeble. Y las flechas, pues, tenían su base, que era muy liviana, y en la punta una flecha con la punta de piedra afilada. Claro, tenían que buscar las piedras especiales para eso, que fueran livianas, que no tuvieran densidad, para que la flecha pudiera volar a alguna distancia, de 15, de 20 metros con mucho. Bueno, pues dio el salto Colón, ahí regresó a España, volvió de España con más comitivas en todos los órdenes, reforzaron la presencia de la Iglesia Católica con su cruz, reforzaron la presencia de literatos, de científicos, para estudiar cada centímetro cuadrado del terruño de las islas caribeñas, y concretamente la isla de Haití, que fue el primer punto de punta de lanza para expandirse por toda América. Pues ya en el 1494, cuando se produce el segundo viaje, empieza de ahí a desarrollarse la historia del arroz. Entendiendo que la historia del arroz en el Caribe y en la isla de Haití es muy reciente, porque de sus orígenes data sobre los decenas de miles de años. Y su producción se engendra en el continente asiático y se disemina por todo el mundo con las caravanas de negocios que hacían los chinos desde China hasta Arabia, desde Arabia hasta Europa. Y así, entonces, esa producción de ese grano cereal se fue difundiendo por el mundo de manera mágica, al extremo de que llegó a ser una base importante de la cultura culinaria de los árabes. Los árabes consumían el arroz con carne, con ensalada,
de diferentes tipos, la acompañaban carne de aves, carne de res, carne de camello, de ovejas, y era una base de mucha importancia para el desarrollo culinario de los árabes. Pero los árabes que tenían negocio con toda Europa y que un tiempo dominaron por más de 8 siglos a España, establecieron con medianidad, de manera meridiana, e impusieron como cultura el consumo del arroz en España, y lo consumían acompañado con habichuela, cocinado junto con la habichuela, y hacían un moro que le llamaban moro con cristiano, porque los árabes eran moros, eran musulmanes, eran del Islam, creyentes del Islam, de Mahoma, e impusieron su cultura culinaria en España, y España entonces se encarga de llevar esa cultura culinaria a toda América. Lo único que en el 1494 no se pudo desarrollar la siembra del arroz porque aún no tenían el dominio de la ciencia para determinar los lugares que pudieran sustituir las inundaciones de la tierra, porque algún topógrafo averiguara o determinara el punto por donde debían canalizar parte de un río e irrigar las tierras e inundarla para hacer como lo hacen en el Asia, en Vietnam, como lo hacen en China, como lo hacen en la India, en Tailandia, en Myanmar, en Camboya, en fin, en toda el Asia. Se siembra el arroz y es la base fundamental de la alimentación de los pueblos asiáticos. Por lo que esa cultura milenaria data de miles de años, de decenas de miles de años. Tiene una historia que sobrepasa, mal contada, porque lo contaron los cristianos imperialistas occidentales, que siempre cuentan todo lo que sucede en la historia a su manera y a su conveniencia, para fijar la cultura del cristianismo como religión. Pues ya se sabe de dónde procede el arroz. Abuelo de pájaro, un pequeño cuento de la historia de cómo evolucionó y se disgregó por el mundo la producción y el consumo del arroz, que fueron transportadas y fueron responsables de ello, de abastecer a toda la humanidad, las grandes caravanas que partían de China, reiteramos. Hay que reiterarlo, que los asiáticos y los árabes se encargaron de diseminar por el mundo entero como un cereal importante en la dieta de los seres humanos el arroz, porque se consume en todos los continentes. En todos los continentes. Ya le habíamos dicho que habían gobernado más de 800 años los árabes a los españoles e impusieron toda su cultura. Claro, los españoles como occidentales que son, se resistieron e ignoraron la grandeza y el desarrollo científico que habían alcanzado los árabes, y de ello aprendieron poco, porque siempre los españoles se han quedado atrás en muchas de las cosas, de los avances científicos del ser humano. Así que durante todo ese tiempo los españoles aprendieron a consumir el arroz. Lo hacían de diferente manera. Eso sí, vienen con ello y precisamente luego fue designado como un virreinato a un hijo de Colón, al virrey, un súbdito del rey, que actuaba como un rey en la isla.
Y él se trajo un séquito junto con la esposa, de ayudantes, de atendedores de la esposa de él, de sirvientes, costureras, cocineros, chefs que le hacían las comidas, y trataron de difundir el consumo del arroz de forma tal que pudieran borrar, que era el propósito, de transculturizar a los aborígenes. Solo lo lograron cuando extinguieron a todos los aborígenes de nuestra isla, que uno solo no quedó ni para fotografía ni sacarle dinero como le sacan en Australia a los ingleses, a los aborígenes australianos, que los ingleses colonizaron esas tierras vírgenes pobladas de aborígenes y fueron saqueadas. Pero allá dejaron un grupito de aborígenes y le sacan dinero porque le dejaron los casinos para que vivieran embebecidos, jugando el día entero, y lo transculturizaron de una manera tal que lo único que saben hacer los aborígenes que exhiben en Australia es jugar los juegos de azar en los casinos, porque ahí los sometieron a esa situación. Y no lograron aquí imponer el arte culinario que impusieron los árabes en España durante sus 8 siglos de dominación, y se mantuvo el consumo de los tubérculos y raíces y productos que conocían los aborígenes, como la yuca, que era una base fundamental de la producción de productos culinaria, que permitía a los aborígenes tener la compañía de los productos, sobre todo de las cazas, de las aves que producían, o de la pesca, a que ellos se dedicaban para su alimentación, o la recolección de moluscos del mar, como los cangrejos, los pulpos, las ostras, en fin, y peces que con flecha atrapaban cuando la marea empezaba a descender y se formaban extensiones importantes donde se podía caminar mar adentro, porque ya el mar empezaba a recogerse en el día, y esto lo aprovechaban los aborígenes para las cazas de peces, que le era posible en esas condiciones. Y ya la acompañaban de yuca, con el que hacían el casabe, de otro producto importante que les servía mucho a ellos de sustento. Pero el arroz no pudieron imponérselo a los aborígenes. Y pasaron entonces más de 300 años, 3 siglos, y el producto primario que arrastraban desde las civilizaciones de Suramérica y de Centroamérica y de Norteamérica, que poblaron las islas del Caribe, del alimento base de esas civilizaciones y culturas de aborígenes, era el maíz, que era de donde ellos creían, los mayas, los incas, se desprendía, evolucionó la vida del dios maíz. Y se supone que el maíz fue fruto de transformaciones de otras especies que permitió la consolidación de todas esas civilizaciones en América, para ello tener la alimentación primaria y seguir hacia adelante
con todo lo que requiere un ser humano para tener vitalidad. Bueno, y ya para entonces con el virrey del hijo de Cristóbal Colón, asentado aquí en la isla La Hispaniola, como ellos le llamaron, e introdujeron la cultura culinaria del consumo que los árabes le habían dejado de herencia a los españoles, donde aparecía el arroz como un cereal importante para la alimentación de los españoles, y que ya lo arrastraron ellos, los árabes del Asia, que la cultura del consumo del arroz es milenaria, a la fecha. E hicieron platos diversos con el arroz, como el moro con habichuela, le llamaban, como decimos, moro con cristiano. El moro blando, que los árabes lo difundieron, moro blando que se hacía y que se hace con cebollín. El moro blando de arveja. Ligado con garbanzo, con diferentes tipos de granos. Los granos contienen proteínas, vitaminas y todos los elementos necesarios para que el ser humano crezca con energía. Bueno, pero dejando atrás un par de siglos y cayendo ya al electo presidente luego de la independencia, Pedro Santana, que resultó ser un traidor a la patria, porque se plegó al imperio español, como han habido otros traidores que se han plegado a los dictámenes del imperio. Tanto en la historia desde entonces, de varios siglos, hasta hoy, como en la mayoría de los países que han habido presidentes y altos funcionarios del servicio, de los servicios de inteligencia del imperio norteamericano, de Estados Unidos. En México solo se han detectado 4 presidentes que eran agentes de la CIA, servidores, informadores de la CIA. Así en el Brasil, así, en fin, en muchísimos países, en Argentina, siempre hay quienes declinan su patriotismo y se le empeñan a los intereses de las oligarquías imperiales. Y Santana quiso impulsar la siembra del arroz, pero las guerras intestinas que se desarrollaban en los predios importante de todo el país y de la isla, porque Haití participaba, tenía que protegerse de los imperios que amenazaban permanentemente de volver a ocupar a Haití, como Francia, Inglaterra, y de ellos se cuidaron y por eso duraron 21 años aquí dirigiendo y salvaguardando los intereses de la isla, desde Samaná fundamentalmente, que era el punto más próximo por donde podían penetrar los franceses y los ingleses. Bueno, y ya teniendo la independencia con el gobierno de Santana, no se pudo impulsar la siembra del arroz, a pesar de que se hicieron ingentes esfuerzos, pero no se pudo, aunque en el gobierno de Villini, del presidente Villini, que se empeñó en impulsar esa producción del cereal, del arroz, porque traerlo de fuera se encarecía demasiado y no habían los recursos, que fue lo que pasó también en los virreinatos, que no se puso aún las instrucciones del rey de España de que se tenía que producir arroz en la isla, porque ellos no podían
costear los gastos que implicaba traer arroz a la isla, porque salía muy costoso por las guerras en los mares que se desarrollaban, por las luchas interimperiales, tanto en Occidentes como en el Asia, porque ya desde el Asia venían flotas cargadas de arroz en el mercadeo, en la ruta del comercio de los chinos, de las caravanas, de los camellos y de las góndolas comerciales que rondaban las costas de todos los continentes. Y así el arroz toma auge, ya como habíamos dicho. Pues el presidente Villini se empeñó en impulsar, porque era muy caro importar el arroz. ¿Qué es lo que no ha entendido el gobernante de hoy, el señor Abinader? Que de no buscarle la vuelta al negocio que se hizo con Estados Unidos, haciendo un acuerdo comercial del Caribe con Estados Unidos en los años, en la década de los 2000, y que le va a hacer un daño terrible al sustento de la población, porque la base de la sustentación se fundamenta en el consumo de arroz. Y al quitarle todo el apoyo que puede darle el gobierno a la producción de arroz por exigencia de ese tratado, el arroz se va a encarecer enormemente y se va a dejar de producir en el país, porque a lo mejor es al revés, saldría más barato aparentemente, aunque todo está cambiando muy rápido por las guerras que se están librando en el mundo, que va a encarecer enormemente y el pueblo va a pasar y padecer de mucha hambre, porque la base del sustento de la población dominicana está sustentada en el arroz. Porque lograron ya casi al final de su dominación el Imperio Español extinguir la alimentación originaria de los pobladores de estas tierras. Y transculturizaron a toda la población que heredaron de los aborígenes, ya las mezclas que se hicieron de los españoles criollos con españolas criollas, de españoles con aborígenes, de aborígenes con africanos, y tenemos las condiciones del ser humano que hoy conocemos en nuestro país, una mezcla interesantísima de todos los habitantes de los diferentes puntos del planeta. Y entonces el arroz se va a encarecer enormemente y va a sufrir y padecer mucha hambre, más de la que está padeciendo hoy, porque ese acuerdo entra en vigencia próximamente, en los meses por venir. Amén de los inconvenientes que provocan las guerras, que hay guerras en Sudán, hay guerras en Siria, hay guerra en Ucrania, en Rusia, y hay guerras sociales en Francia, en España y en casi toda Europa. Grandes protestas, grandes manifestaciones en contra de esos gobiernos que representan los grandes capitales y que gobiernan para beneficiar a los grandes capitales, que es lo que le da la fortaleza económica al imperio occidental. Y que, por cierto, por las dificultades que se están generando y por la recomposición del mundo, cada día va más en declive el imperio occidental. No sabemos cuándo definitivamente va a perder esa influencia que tiene hoy en gran parte del mundo, pero las perderán las influencias de esas culturas occidentales. Así que no pudo aún Ulises Heró, que proporcionó los medios en el transporte, porque Lili, Ulises Heró, alias Lili, como decir Rafael Cerulle, alias Rafaelito, el alias es el apodo que le ponen, o el diminutivo,
o el nombre en mayúsculo, Rafa. Lo simplifica, pero lo pone grande, Rafa. Bueno, y hay quienes dominan todo eso y en su lenguaje pues, de interlocutor, de intercomunicarse con las personas, usan mucho todas estas cosas para demostrar cercanía, para demostrar que son muy cercanos. Pues, con la construcción del ferrocarril que comenzó en Puerto Plata hasta Santiago, de Santiago a Moca y de Moca a Samaná, hubo un auge terrible en la producción de arroz porque ya, como daremos a conocer cuándo es que empieza realmente a producirse arroz, tal cual lo producen los asiáticos. Por lo que se afianzó la producción de arroz en la dictadura de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo, Chapita, que él tenía siempre miles de chapitas, de tapitas, de medallitas, y por eso le decían Chapita. Sí. A pesar de que se impulsó en la dictadura de Trujillo la producción de arroz, que alcanza un auge en su gobierno de la década de los 50 y que ya para entregar a la década de los 60, cuando lo eliminan físicamente porque el imperio decidió salir de Trujillo y lo asesinaron, el imperio, con los subyúdices que tiene aquí en el ejército y en la sociedad, en la civil, no en la sociedad militar solo, sino en la civil, empresarial, religiosa, en fin, todos los sectores. Tiene el imperio adeptos que le sirven como informadores, como ejecutores, como agentes, como parte intrínseca de las agencias de inteligencia adscritas al Departamento de Estado, como hay otros que se distinguen por un nivel que han alcanzado y le sirven al Departamento de Estado como intelectuales. Tenemos experiencia aquí, que muchos intelectuales le han servido al Departamento de Estado. Y por eso han logrado el Departamento de Estado aniquilar prácticamente los movimientos democráticos, progresistas. Porque eso de izquierda y de derecha es para esconder las ideologías y disminuirla. La ideología burguesa y la que le tiene como primer orden cántico a las oligarquías. Y la ideología progresista que le canta al avance de todos los sectores de la sociedad para que haya equidad, que es lo que da la paz, la tranquilidad, el progreso y el bienestar con el desarrollo. Y en ese ínterin se produce el arroz en lugares climáticamente adecuados para su germinación, en zonas semimontañosas, en zonas húmedas, y se sembraba a la puya, como si fuera maíz, con la diferencia que el maíz se siembra en carrera y el arroz se siembra a la puya salteado. Usted hace hoyito por donde quiera, le va echando el granito, le va echando el granito. No tiene que, sin ararlo, casi la generalidad de las veces que se producía arroz a la puya, no había que arar la tierra, porque eran fértiles, muy fértiles, y no había la necesidad de cambiarle el nivel en lo que tiene que ver con las capas de la superficie de terreno productivo, orgánico, sino que hacían su puya, su hoyito, iban regando el arroz
germinaba y se producía el arroz secano. Lo recolectaban, lo trillaban a palo, porque aquí no sabían trillarlo al cántaro, es decir, un cambumbo grande que trillaban el arroz. No, aquí lo trillaban al palo y hasta nosotros vivimos esa experiencia. Claro, ya en otra forma de sembradío del arroz, que lo diremos un poquitito más adelante. Y para procesar el arroz entonces se hacía a pilón. Pero la mayoría de las siembras eran familiar porque se producía para el sustento de la familia, con los platos que ya culturalmente habían heredado los pobladores en los años luego de la ocupación y de la colonización, y que habíamos alcanzado la forma de vivir con independencia, aunque bajo los dictámenes culturales y religiosos del Imperio Español, que fue la madre patria a sangre y fuego, donde el que no seguía ese camino no se salvaba ni que lo dijera Checheré. Lo eliminaban. La cruz con su puya, y aquí mandamos nosotros. Bueno, y hubo un momento en que se instauró un sistema de producción y procesamiento del arroz en el que los capitalistas de entonces recolectaban todo ese arroz secano, lo secaban al sol y tenían una batería enorme de pilones. Eso contribuyó enormemente a la deforestación, porque para hacer un pilón tiene que ser con un árbol específico, donde tenga una dureza específica y concreta la madera, y las manos con que majaban el arroz en el pilón tenían que ser de una manera densa, de buena densidad, para que pesara y pudiera producirse la molienda del arroz al pisón. Eso eran cientos de obreros que le pagaban lo más probable que con especie, como hacen ahora con la droga, que ya no te pagan con dinero, sino que si traen 100 kilos, te dan 10 para que tú lo vendas aquí y te cobre tu dinero. El resto sigue su camino. Ya se sabe hacia dónde va el dinero. Pero había una producción a nivel familiar del arroz a la puya, que se denominaba arroz secano, porque no era el arroz como lo conocemos, su producción hoy día, que eso empieza precisamente a partir del 1919, se inicia la siembra bajo riego del arroz en la zona de Valverde Mao, Esperanza y Mao. Porque teníamos en esa zona un inmigrante, es decir, radicado ahí, que había emigrado de sus tierras, y al llegar aquí y radicarse se convierte entonces en inmigrante. Muchos europeos, tanto de Holanda, de Bélgica, de Suecia, muy poco, pero algunos. El ser humano se mueve. Españoles, franceses, ingleses, se radicaban en estas tierras. Y hacían grandes fortunas, porque tenían una experiencia enorme en los negocios, en la producción, y eso lo aprovechaban al máximo en tierras ingenuas, en tierras vírgenes, donde había una cultura del respeto, tanto a la naturaleza como a su semejante. Y eso fue cambiando.
Y se radicó ahí ese belga, un topógrafo de Bélgica, flamenco, un belga flamenco, llamado Luis Liber Bogaert. Bogaert debe ser el papá del papá de los Bogaert, el bisabuelo de los Bogaert, que ahí creció y se educó en gran medida José Francisco Peña Gómez, en esa familia. Porque todos conocemos la historia de la descendencia de José Francisco Peña Gómez. Nada por qué verlo mal, sino que sus padres eran haitianos, radicados aquí, tuvieron ese hijo, y al haber una persecución contra los haitianos que dirigió Trujillo, él quedó en esa finca y ahí lo asumieron como un hijo. Lo educaron, y ese es el Peña Gómez que conocimos. Hay muchos así aquí. No solo por las persecuciones, sino porque salían huyendo madres con sus hijos de Haití, se radicaban aquí encontraban un marido y el marido declaraba a los hijos con su apellido. Así hay muchos aquí, muchos. El que usted no cree. Pero nada malo, es normal, porque somos una isla, y como isla que somos, los dos países que la conforman, tenemos que vivir en paz y con objetivos comunes para desarrollarnos y progresar, tanto de un lado como del otro, porque es lo único que da la paz para vivir tranquilo. Y ese topógrafo estudió la topografía del río Yaque y del río Mao para ver qué punto podían ellos drenar el agua y producir inundaciones en los terrenos llanos. Y empezar entonces la producción del arroz parecido a como se siembra hoy. Digo parecido porque la producción del arroz hoy día ha evolucionado enormemente, pero da origen el Bogaert, quien verifica las zonas con altura superior al cauce del río, y esto permitía la producción del arroz. De ahí en adelante es que se empieza entonces a modernizar la producción del arroz. Y empiezan los dominicanos a tener cosechas más organizadas. Claro, como hicimos el recuento histórico, nos damos cuenta que no se pudo con Santana, que no se pudo con Villini, que no se pudo con Lili, y que ya más adelantada la dictadura, porque habían pasado más de 25 años cuando empieza a proliferarse la producción de arroz de manera organizada y provocada por la canalización de los cauces de los ríos vía canales de riego de las tierras, con grandes estudios topográficos y verificación de la calidad de la tierra para producir el arroz. Donde más se desarrolló fue precisamente en la línea noroeste, específicamente en Mao y Esperanza. Se extendió por Montecristi y Dajabón, y hasta en algunas zonas muy limitadas de Santiago Rodríguez se produce arroz. Y la manera de producirse el arroz hoy en día es por inundación de grandes extensiones que se forman tablares de agua, fruto de los estudios topográficos de las tierras y de la manera de irrigarla con las aguas de los canales, donde ya hoy los arados, las rastras del arroz están dirigido el espacio para nivelar esa tierra y que queden en condiciones sumamente satisfactorias y puedan construirse tablares de más amplitud
y tener un mejor rendimiento en la cosecha del arroz. Eso es importante que cada quien se averigüe en los medios con que encontramos hoy. Solo tienen que preguntarle a Google o a cualquier plataforma de inteligencia artificial, que no es más que insertar en programas o software de acumulación de datos para que la programación que se ha hecho de la recolección de todos esos datos, la vayan agrupando en temas específicos y dándola a conocer a quien le interese. Es decir, que es un instrumento de trabajo. Muchas gracias por haber compartido este tema de interés, porque es importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Si usted no sabe los grandes éxitos que se obtuvieron en los gobiernos del presidente Danilo Medina en materia de salud, de educación, del desarrollo de la sociedad en toda su segmentación, entonces no podrá entender cómo hoy hay que gobernar para tratar de asemejarse o superar esos gobiernos que proporcionaron grandes beneficios a la sociedad dominicana. Y que hoy día cada dominicano hace una miradita hacia atrás y ver los gobiernos que desarrolló Danilo Medina y decirse, ay Dios mío, lo que perdimos. Un gran gobierno al servicio de toda la población por un gobierno de pequeñas élites muy enriquecidas y que solo piensan en el Dios dinero. Hasta el próximo lunes. Que la pasen muy bien.